Este video muestra a Hajin Nissim Cohen junto a sus 9 hijos adoptivos. Todos vivían en un hogar practicante de una rama conservadora del judaísmo, que hace énfasis en la piedad y el amor a los demás. En ese entorno, Hajin parecía ser un padre modelo. Sin embargo, en el año 2023 se reveló que detrás de su figura paterna ejemplar y de hogar idílico se escondían oscuros y aberrantes secretos. Te invitamos a conocer los detalles de este caso en el siguiente relato. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Hajin Nissim Cohen. Hajin Nissim Cohen nació en 1984 en Odessa, Texas, bajo el nombre de Jeffrey Lujan Behill. Aunque los nombres de sus padres y detalles de su vida familiar no son públicamente conocidos, Hajin ha afirmado en entrevistas que creció como judío hasídico en Williamsburg, Brooklyn, Nueva York. Y todo parece indicar que esa constituye la primera de muchas mentiras. Antes de proseguir con la vida de este particular individuo, queremos puntualizar algunos datos importantes sobre el judaísmo hasídico. Es una rama conservadora del judaísmo ultraortodoxo, caracterizada por una devoción a la práctica religiosa y una vida comunitaria intensamente enfocada en el servicio a Dios y al prójimo. Los hasídicos son conocidos por su compromiso con la realización de buenas acciones y por su énfasis en la piedad y el amor hacia los demás. El hombre afirmó haber crecido como parte de la comunidad hasídica, hablando su idioma característico, el yiddish, que, al igual que el hebreo, es una parte fundamental de su cultura. Sin embargo, los registros legales indican que Hajin se graduó de la escuela secundaria en Odessa, Texas, en 2002. Además, un artículo de periódico del mismo año lo mencionó en esa ciudad, lo que contradice su afirmación de haber crecido como parte de la comunidad en la ciudad de Nueva York. Otra información que contradice las afirmaciones de Hajin se basa en que se encontraron registros del año 2005 que indican que colaboró en las labores de socorro en un refugio de la Cruz Roja en Odessa, Texas, tras el huracán Rita. En diversas entrevistas, Hajin afirmó haber estudiado trabajo social. Sin embargo, no se encontraron registros que indiquen a qué universidad pudo haber asistido, ni tampoco ninguna licencia vigente o vencida de trabajo social a su nombre. Acorde a información revelada según documentos judiciales, entre los años 2009 y 2010, Hajin realizó múltiples cambios legales de nombre, utilizando nombres alternativos como Chaim Nissim Behill, Gabriel Jeffrey Behill y Gabriel Rosenberg, hasta que, finalmente, optó por adoptar el nombre Hajin Nissim Cohen. Además, no hay evidencia de que se haya convertido al judaísmo, excepto en el contexto de solicitar adoptar un nombre judío en el tribunal. Hajin concedió varias entrevistas, entre las cuales la más difundida ocurrió en 2019 con el medio Jewish Press. En dicha ocasión, afirmó ser originario de Williamsburg y mencionó haberse mudado a Texas a los 20 años. Además, compartió su experiencia en el campo del trabajo social, donde fue contactado por un hogar de acogida no judío. En este hogar se encontraban 2 niños ortodoxos que se resistían a comer porque los alimentos no cumplían con las normas kosher, que son esenciales en su práctica religiosa. Relató que después de visitar el hogar de acogida y conectar con los niños, les proporcionó alimentos que respetaban sus costumbres religiosas. Durante una de estas visitas, uno de los niños le preguntó por qué no los adoptaba. Esta pregunta resonó en Hajin, quien decidió iniciar el proceso legal de adopción. A los 24 años, se convirtió en padre adoptivo por primera vez.
Una vez que obtuvo la licencia para adoptar, Hajim se convirtió en un destino destacado para la adopción de niños ortodoxos en el sistema de hogares de acogida. Con el paso de los años, llegó a cuidar a 9 niños, todos judíos, pero de diferentes corrientes. Según Hajim, en su hogar se hacía posible la coexistencia de todas las costumbres durante las celebraciones religiosas. Además, describía su hogar como un ambiente seguro y lleno de amor, destacando que los niños participaban como voluntarios en un banco de alimentos y eran miembros de los Boy Scouts. También mencionaba que para su singular familia, el verano significaba actividades como senderismo, viajes por carretera y exploración de parques estatales. En cuanto a cómo sostenía a su familia numerosa, el padre adoptivo mencionaba que realizaba inversiones inmobiliarias, aunque no ofrecía detalles específicos al respecto. También afirmaba trabajar en una fundación y se identificaba como rabino. Lo cierto es que Hajim se convirtió en una figura destacada en la comunidad y en las redes sociales, al afirmar públicamente ser un hombre soltero ultraortodoxo que residía en Houston, Texas, y haber adoptado a 9 niños judíos. Además de mantener perfiles activos en redes sociales, lanzó un sitio web dedicado a su familia, llamado Nuestra Familia Única. Mientras que en sus perfiles, principalmente compartía contenido relacionado con sus hijos, mencionando que estaban recibiendo clases en casa. Publicaba videos de los niños bailando, haciendo parodias, cocinando comida kosher y celebrando festividades. Allí, también Hajim frecuentemente aparecía en silla de ruedas o usando oxígeno, y en varias ocasiones afirmó estar recibiendo tratamiento paliativo debido a una enfermedad terminal, aunque nunca reveló la naturaleza específica de su condición. Incluso creó un perfil en la plataforma de recaudación GoFundMe para supuestamente cubrir sus gastos médicos utilizando un texto que aparentemente habían redactado sus hijos hablando del amoroso padre que era y cómo estaba luchando contra su enfermedad. Sin embargo, su imagen de padre ejemplar sufrió un terrible golpe cuando el 30 de enero de 2023, uno de sus hijos adoptivos, de 17 años, hizo una llamada anónima al podcast Blind Skin Beauty, conducido por Toya Pames y transmitido en una famosa plataforma de videos. El joven, notablemente angustiado, mencionó que había sufrido tocamientos impuros y vulneraciones diversas a su intimidad desde los 11 años por parte de su padre adoptivo y solicitó ayuda y consejo a los presentadores. Dijo que su padre los obligaba, a él y a sus hermanos, a ir a su habitación durante la noche con la excusa de ver televisión, y que entonces sucedía, haciendo referencia a los actos inapropiados y aberrantes del hombre contra los chicos bajo su tutela. Los anfitriones del programa le sugirieron llamar a la policía de inmediato, pero el adolescente, que seguía hecho un manojo de nervios, respondió que sentía demasiado miedo. Temía ser arrestado porque, años atrás, había mentido para proteger a su padre de acusaciones similares. Sorprendentemente, reveló que se habían presentado 8 denuncias diferentes contra el sujeto, que tenía esa cantidad significativa de niños a su cargo, pero todas habían sido desestimadas porque él había infundido temor en ellos y logró que mintieran para encubrirlo. Una vez que consiguió ser escuchado, el chico no pudo parar de narrar los horrores que ocurrían en aquel supuesto hogar ideal. Reveló que algunos de sus hermanos tenían problemas cognitivos, lo que significaba que sus testimonios eran desacreditados cada vez que se hacía alguna acusación. Explicó que, en cuanto a la posibilidad de que fuera él quien presentara la denuncia, el problema radicaba en que era su palabra, siendo un adolescente apenas, contra la de todos sus hermanos, ya que algunos de ellos no estaban preparados para confrontar a su padre. Además, especificó que 3 de sus hermanos tomaban medicamentos antipsicóticos, los cuales su padre obtenía a través de un amigo médico. El joven también afirmó que ante cada intento de denuncia contra el hombre que los adoptó, éste los intimidaba
o intentaba sobornarlos, y de esa forma, el sujeto había logrado que las 8 denuncias previas resultaran siempre en su absolución. Entre las muchas revelaciones que hizo ese día, indicó que su padre ejercía un control absoluto sobre el dinero en el hogar y no permitía que tuvieran teléfonos. El joven mencionó que logró obtener un teléfono desechable con el cual se estaba comunicando con los realizadores del podcast, pero nadie en casa estaba al tanto de ello. Finalmente, con un tono nervioso, informó que su padre estaba a punto de regresar al hogar, por lo que cortó la comunicación con el programa. Estaba demasiado asustado para dar su ubicación exacta o su nombre. Al terminar la llamada, consternada por la información que le fue revelada, la conductora Toya y su equipo contactaron al Servicio de Protección Infantil, conocido como CPS por sus siglas en inglés, y a la policía, proporcionándoles toda la información que el chico les había revelado. Después de casi 48 horas de búsqueda, las autoridades lograron ubicar al joven y a sus hermanos. Cuando los oficiales llegaron al hogar, el temeroso adolescente inicialmente negó ante la policía haber hecho la llamada, pero finalmente lo admitió cuando le reprodujeron su voz desde el programa. Las autoridades interrogaron al joven, así como a sus hermanos, y varios de ellos, sintiéndose respaldados por ese hermano que se atrevió a hablar y por la presencia de oficiales dispuestos a escucharlos, informaron a la policía que Hajim abusaba de ellos. Además, los investigadores determinaron que el padre adoptivo mantenía a los niños prácticamente encerrados en sus habitaciones todo el tiempo, excepto a los 2 mayores. A los niños más pequeños solo se les permitía salir 1 o 2 veces al día para usar el baño, y en cuanto a su alimentación, apenas les daba una comida al día. Otras de sus crueles acciones salieron a relucir y eran atroces, pues golpeaba a los niños con un cinturón, dejándoles marcas en la piel, semejantes a latigazos, y los rociaba con gas pimienta. Además, los amenazaba repetidamente con causarles aún más daño e incluso con quitarles la vida. Es importante destacar que, por ser menores, las identidades de todos los chicos han sido reservadas para su protección. Una vez que comenzó la investigación, surgieron preguntas sobre por qué se permitió que Hajim mantuviera a los niños bajo su cuidado, especialmente después de que se hizo público que había recibido una denuncia por indecencia sexual en el año 2019. En esa oportunidad, incluso fue arrestado el 28 de octubre de ese año e inexplicablemente quedó libre. Trascendió que la denuncia la realizó un adolescente español que vivió un tiempo en su hogar debido a un programa de intercambio. El hábil manipulador Hajim argumentó ante las autoridades que estaba recibiendo cuidados paliativos por una enfermedad terminal y fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de $75,000. Luego de su liberación, el caso no habría avanzado debido a la falta de pruebas. Sin embargo, con esta nueva acusación, el hombre de 38 años no corrió con la misma suerte de salir impune y quedó detenido en Texas por 13 cargos de abuso sexual de al menos 6 de sus 9 hijos. A esos delitos se le sumó su caso de indecencia sexual del año 2019. Llegado el día de la audiencia de presentación en un tribunal, se le negó la posibilidad de libertad bajo fianza. Tras su detención, sus 6 hijos adoptivos, que todavía eran menores de edad, fueron transferidos a los servicios de protección infantil. Los 3 hijos mayores, entre ellos uno llamado Avshalom Cohen, ya eran adultos. Avshalom, que para ese entonces tenía 22 años, también enfrentó problemas legales, pero inicialmente no le atribuyeron los mismos delitos que a su padre. Fue detenido casi al mismo tiempo que Hajim por tráfico de personas en una ciudad cercana a la frontera con México, en Texas. Fue encontrado conduciendo una camioneta que transportaba a 8 inmigrantes indocumentados y se le encontró en posesión de un arma de fuego y una placa policial falsa. Pese a que inicialmente fue liberado, en julio de 2023, fue arrestado nuevamente debido a las declaraciones de sus hermanos ante los investigadores,
por el caso contra su padre, y ahí sí quedó involucrado en los mismos abusos que Hajim. Avshalom agredió sexualmente a uno de sus hermanos adoptivos en el año 2020. Según lo que se pudo conocer en algunas reseñas, no solo cometió los actos terribles en perjuicio del chico, sino que le suministró vaporizadores de nicotina y bebidas energéticas, sustancias a las que no debía tener acceso por ser menor, a cambio de su silencio. La víctima declaró que también temía represalias si rechazaba los abusos debido a las amenazas que se vivían dentro de la casa. En otro incidente que se reportó, Avshalom era una especie de brazo ejecutor de las maldades de su padre adoptivo. Cuando los chicos fueron rindiendo testimonios ante las autoridades que investigaban todos los ilícitos en ese hogar, notificaron que, cuando Avshalom tenía 20 años, golpeó violentamente a uno de sus hermanos adoptivos más pequeños que había estado discutiendo con su padre. Con el pasar de los días, cada vez se revelaba nueva información que traía más angustia y confusión que claridad al caso. Medios revelaron que Hajim había fingido problemas médicos, posiblemente para generar simpatía y evitar sanciones legales. Además, los investigadores comenzaron a vincularlo con varias estafas, aunque no se dieron detalles específicos al respecto. Se informó que el hombre también tenía antecedentes penales por varios delitos menores de robo. Tratando de indagar más profundo, varios medios buscaron información sobre Hajim en congregaciones y sinagogas, pero a pesar de afirmar ser judío religioso, no estaba afiliado a ninguna de ellas, posiblemente por temor a ser descubierto que realmente no era de esa religión. A pesar de las cientos de preguntas que rodean la historia, aún no está claro por qué Hajim desarrolló una obsesión por el judaísmo. El abogado Sherry Chandler, quien representaba al estudiante de intercambio al que Hajim presuntamente abusó en el año 2019, declaró a los medios que ninguno de los niños adoptados por Hajim provenía de una familia judía. Además, mencionó que el hombre les cambió los nombres, les hizo crecer el cabello y aseguró que hablaban yiddish y hebreo, aunque todo esto formaba parte de su engaño. Las comunidades exigen justicia para los niños que sufrieron bajo su cuidado. Este caso también expuso la falta de supervisión por parte de las autoridades estatales en adopciones y hogares de acogida, lo cual desencadenó un amplio debate dentro del sistema y mostró la necesidad urgente de implementar medidas para proteger a los menores vulnerables en el futuro. En declaraciones al medio dailymail.com, la presentadora del podcast, Toya, expresó su deseo de adoptar a 3 de los niños. Ella mencionó que ya había sido madre adoptiva anteriormente y que estaba dispuesta a completar las clases necesarias para prepararse adecuadamente. La mujer afirmó estar completamente comprometida a ofrecerles un hogar seguro donde poder reparar todo el daño que habían sufrido. Hasta el momento de la publicación de este video, no hay fecha establecida para el juicio contra Hajim y las autoridades no han informado el hogar de acogida a donde asignaron a los pequeños que estuvieron bajo su custodia. Ahora que conoces esta historia, ¿cuál es tu opinión al respecto? Te leemos en los comentarios. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.